Con todos, siendo las 18 horas, 6 en punto de la tarde de hoy, viernes 25 de septiembre, daremos inicio al webinar Agricultura de Precisión y las Tecnologías de Información en el Perú, Perspectivas Futuras y los Resultados Esperados. Este webinar es organizado por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI Consejo Nacional. En nombre del Decano Nacional, ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del Director Prosecretario Nacional y Presidente del IEPI Consejo Nacional CIP, ingeniero Darwin Cosio, les damos las gracias por su presencia y participación en esta conferencia. Saludamos la presencia de nuestro expositor de hoy, el ingeniero Pedro Hugo Infante Silva. Bienvenido, ingeniero, gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias, Karina, muy buenas tardes. Este es un bonito espacio como para poder interactuar sobre tecnologías, sobre conocimientos, tanto en el Perú como fuera del país. Estoy llano para este evento. Gracias. Excelente, ingeniero. Sí, definitivamente el contar con su experiencia y conocimientos va a ser de mucha ayuda a aquellos que nos están siguiendo, tanto por la plataforma Zoom, como también por nuestras redes sociales, que es el Facebook. Bueno, igualmente saludamos a todos aquellos que se están conectando, aquellos que nos se han conectado desde temprano y nos están siguiendo desde las 5:30, bien puntuales. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y antes de dar inicio a nuestro evento o seguir con el programa, para comentarles que hemos compartido el link para acceder a la plataforma Zoom en los comentarios del Facebook, a fin de invitarlos a migrar a esta plataforma o compartir el link a sus contactos que les pueda interesar el tema y se unan al webinar de hoy. Y antes de dar inicio, por favor, quisiera pedirles su atención para presentarles un video informativo. ¡Mami! ¡Mi bebé! Oh, te extraño mucho. ¿Y qué tal las clases? Bien, muy bien. Ale está aprendiendo a dibujar mucho mejor. Sí, abuelita, estoy haciendo un dibujo muy bonito y muy especial para ti. Mario pensó que visitar a su mamá era seguro. Su mamá ahora sabe que no lo fue. El COVID no mata solo. No seamos cómplices. Ingresa a www.noseamoscómplices.pe. Gobierno del Perú. El Perú primero. Nuestra recomendación de siempre: continuar con las medidas de seguridad y cuidados indicados por el gobierno. Si está en nuestras posibilidades, es vital seguir planificando y organizando nuestras salidas de casa. Hacerlo solo en casos específicos. Los cuidados y las precauciones son muy importantes. Si salimos de casa, lavarnos siempre las manos, evitar tocarnos el rostro, usar siempre la mascarilla, incluir el uso del protector, llevar consigo siempre el alcohol gel y respetar el metro de distancia. Nada es más importante que protegernos y cuidarnos, ya que al hacernos nosotros mismos, al cuidarnos, seguimos cuidando y protegiendo a nuestras familias. Muchas gracias por la atención. Continuando con nuestro programa, brindaré unas breves pautas sobre el proceso del webinar de hoy. Esta conferencia tiene una duración de 1h30 aproximadamente. Las preguntas a nuestro expositor se realizarán a través del formulario de Google, el cual compartiremos el enlace en el chat de la plataforma Zoom, así como en los comentarios del Facebook, y estas serán respondidas al finalizar la exposición. En todos nuestros eventos y con la finalidad de brindarles un acceso rápido a la información y orientarlos, colocamos en la página de inicio de nuestra web, que es www.cit.org.pe, el procedimiento con los pasos a seguir para los interesados en solicitar el certificado. Si no llegaste a inscribirte, no llegaste a inscribir tu participación, puedes hacerlo ingresando a la web y así continúas acompañándonos en el evento. Igualmente se les recomienda no colocar sus nombres completos o documentos de identidad en los comentarios del Facebook o en el chat del Zoom, ya que no son necesarios. No llevamos el control de asistencia a través de estos chats y por un tema de seguridad es mejor no colocar esta información. A continuación presentaré a nuestro expositor de esta tarde. Para ello leeré una breve semblanza de su trayectoria profesional. El ingeniero Pedro Hugo Infante Silva es director de la Estación Experimental Agraria de Chincha y experto en agricultura de precisión del INIA. Es ingeniero agrónomo con estudios de maestrías concluidos, con amplia experiencia en investigación de cultivos, obtentor de 7 tecnologías lideradas en el INIA, coautor de patente en INIA UNI en la plataforma de teledetección contrato RNR 3888, 2014, ha recibido la medalla al mérito como investigador en los años 2004, 2005, 2012, 2013.
Cuenta con estudios avanzados en genética por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo de CIMIC, México, en agricultura climáticamente inteligente en Ica, Colombia. Cuenta con estudios de resistencia duradera por la Universidad de Wageningen en Holanda, en agricultura de precisión por la Universidad de Oklahoma, USA y CIAT, Colombia. Estudios de sensores, agricultura inteligente por la Universidad de Barcelona. Ha realizado varios proyectos a nivel nacional e internacional, conferencista a nivel internacional y autor de varios trabajos de investigación. A continuación, disculpen la bulla, por favor. A continuación dejo con ustedes al ingeniero Pedro Injante Silva. Bienvenido, ingeniero Pedro Injante. Puede dar inicio a su exposición. Vamos a proyectar. Entra. ¿Lo ven ahí? No se escucha. ¿Se escucha, Karina, todo tranquilo? Sí, sí, se ve y se escucha correcto. Gracias. Ya. Bien. Buenas tardes con todos. Gracias, Karina, por la presentación. En el presente tema vamos a hablar sobre agricultura de precisión y las tecnologías de información en el Perú. ¿Cómo vamos como país y cómo vamos creciendo? ¿No? Miren, nosotros, en lo que va en el año, hemos hecho algunas investigaciones en cuanto a INIA, investigación, agricultura de precisión. Desgraciadamente, esta pandemia nos ha adormecido un poco, se puede decir así, pero no nos ha dejado aún así hacer trabajos. Vamos a ver el temario que tenemos acá, es uso de plataformas móviles o drones, o UAV, o UAS, en el manejo agronómico y fumigación de los cultivos. Vamos a hablar también sobre las fotos espectrales, térmicas y hiperespectrales en los cultivos. Y la importancia de esta información, subirla a la nube o Big Data, en la agricultura presente y futura en nuestro país. ¿Cómo vamos, no? Vamos a comenzar por algo haciendo historia. Miren, si ustedes ven esta foto, ven 3 palomas con unas cámaras. Esa foto es real. Y fue patentada por un alemán, Julius, en el año 1908. ¿En qué consistía? Es un poco de historia para hacerle. Corrían por los años 1902 y su padre de Julius era farmacéutico o boticario. Entonces usaba las palomas mensajeras para llevarlas de un pueblo a otro las medicinas. Pero este señor un día, su padre ya no trabajaba y entonces Julius mandó sus palomas mensajeras con medicina. ¿Qué pasó? Que en el trayecto hubo una tormenta, todo, y las aves ya no volvieron. Pasaron 8 días y estaba preocupado este señor y llegaron las palomas. Pero llegó con un sobrepeso y todo. Entonces este hombre se preocupó mucho y dijo, ¿quién tuvo mi paloma? Entonces, esa inquietud que tuvo el señor, dijo, voy a ponerle una cámara y voy a saber exactamente cómo es que esta ave se ha quedado en otra parte. ¿Eso qué implica? Innovó. Puso innovación y puso las primeras fotos en el aire, ¿no? Y determinó este señor que quien le había tenido su paloma era justamente un panadero de la población cercana. Es lo que para que tengan una idea. Entonces, el año de 1908, el hombre ya tenía las nociones de querer ver en el espacio. Pero se dice que el que en verdad se registra en la historia como el que tomó la primera foto con un globo aerostático fue un francés, ¿no? Ahora, veamos, ¿cómo se inició la agricultura de precisión en el mundo? La Universidad de Oklahoma y esta universidad reporta los primeros trabajos en Estados Unidos con los estudiantes de doctorado. Aquí pueden ver un cuadro, un mapa, donde está todo marcado, y acá lo ve usted en el suelo a los estudiantes de doctorado de esta universidad. ¿Qué hacían ellos? Cada 20 o 40 centímetros cuadrados iban marcándolo, iban haciendo análisis de suelo de cada uno de ellos. Y determinaron que entre cierto espacio había variación mínima, pero había una variación en el suelo, y de hecho afectaba al cultivo en forma sustancial en el rendimiento, en calidad. Esto le llamó la atención y comenzaron a hacer
una agricultura más precisa, ¿no? Entonces comenzaron a hacer unos trabajos y esto se puede decir, usado por los argentinos que también estudiaban doctorado, entonces dijeron, vamos a usarlo nosotros también. Y comenzó la agricultura de precisión en Estados Unidos y paralelo después o posteriormente apareció en Argentina. Paralelo a esto, hay otros trabajos en la Universidad de los Genios, que le decimos la Silicon Valley, donde indica que nosotros estamos en la agricultura 3.0. ¿Y por qué? Porque la agricultura 1.0 es la preindustrial, y esa acabó hasta el año 1920. Estamos hablando de la agricultura que usa carretas, la agricultura que usaba fertilizantes, la agricultura que sembraba grandes áreas y algunas cuantas personas se alimentaban de ella. Después, eso que acabó, comenzó la era industrial. Entonces, ahí se alimentaban 10 personas por hectárea. ¿Y qué era? Comenzaron a trabajar, usar los fertilizantes todavía de animales, comenzaron a usar algunas variedades mejoradas hasta que apareció la Revolución Verde. La Revolución Verde con el doctor Norman Borlaug del CIMIN comenzó a mejorar y comenzó a trabajar en variedades de trigo enano. Eso permitió sacar millones de personas de la hambruna, sobre todo de Asia, ¿no? Después se ha cuestionado a este doctor porque dice que la Revolución Verde, como eran productos químicos, contaminaba el medio ambiente, todo. Pero en ese momento la población salvó de la hambruna, ¿no? Esto terminó en el año aproximadamente 2010. En el año 2010 al año 2050 se ha proyectado la agricultura 3.0. ¿Qué es esto? Ya viene con la agricultura de genética moderna, la bioinformática, sensores remotos, drones, agricultura de precisión, la tecnología de invernadero, luego la tecnología NGS, la industria de río, sensores, etcétera, robótica, nanotecnología. Entonces, de la noche a la mañana la agricultura comenzó a emigrar hacia la biotecnología y a la electrónica. ¿Qué ha hecho esto? ¿Qué nos ha permitido a nosotros? Que aparezca la agricultura de precisión bajo diferentes formas. Entonces, como saben, la agricultura de precisión tiene 3 pasos. Observación desde el aire, observación con sensores en el suelo, observación a la planta, manejando a la planta. Luego viene la medición de estos datos. ¿Y cómo se mide estos datos? Se puede medir estos datos en base a procesamiento de datos, usando Big Data, usando la información, todo esto va a la nube, ¿no? Y luego, toda esta información se canaliza hacia las máquinas inteligentes. Estamos hablando de tractores que usan pilotos automáticos, sembradores con pilotos automáticos, bandillero satelital. Estas máquinas ya usan el Bluetooth o el Wi-Fi para hacer una conexión entre el tractor y la sembradora, ¿no? En el Perú muy pocas máquinas se están usando de ese tipo, pero cada vez emigramos más hacia esa tecnología. ¿Por qué? Porque cada vez hay menos mano de obra en el campo, cada vez requiere más especialización y el hombre cada vez necesita reducir costos, ¿no? Entonces, la agricultura de precisión fue definida en el año 1999 como la aplicación de tecnología y principios para manejar la variabilidad espacial y temporal del suelo, estamos hablando, asociada con todos los aspectos de la producción agropecuaria. De esta manera se podría mejorar los cultivos, tanto en su calidad y producción, sin afectar el medio ambiente. Tengan la seguridad que después de esta pandemia, todos nosotros vamos a comenzar a pensar más qué cosas nos alimentamos, con qué lo fertilizamos, cómo lo regamos, etc. Esto le va a dar mayor pie a la agricultura de precisión, a la agricultura climáticamente inteligente, ¿no? Entonces, para que tengan una idea, la agricultura de precisión va mucho más de los temas que se podrían tener. Por ejemplo, el comportamiento productivo de una finca, de una chacra, de un lote, lo que quisiéramos decirle, ya no se expresa a través de su rendimiento promedio, sino que está asociado a un mapa de rendimiento en donde se usan datos variables. Les pongo un ejemplo. Imaginemos que estamos ahorita, nos hacen un pequeño examen, la señorita Karina,
Y yo le pregunto, señorita Karina, ¿cómo están sus alumnos? Ella me dice, en promedio están 12, 14. Ese es el promedio. Y ese era el promedio que sale con el análisis de suelo, ¿no? Entonces, el promedio del rendimiento de su hectárea es eso, que en unos lugares tiene muy buenos rendimientos y en otros tiene regular y en otros se pierde. Entonces, con la agricultura de precisión, ¿qué le va a dar? La nota de cada uno de ustedes. De tal manera que Juan tiene 12, Mario tiene 18, Pedro tiene 11, José tiene 20 de nota y 0,2 con el otro compañero, etc. Eso que el promedio, ya no hay promedio, sino cada uno tiene una nota. ¿Me entiende? Y como cada uno tiene una nota, es, como le digo yo, la agricultura precisa. Ya no se basa en el promedio, sino se basa en qué necesidad tiene la planta y cada centímetro cuadrado cuenta. A eso vamos. Ahí vamos en el camino, voy explicándole esto, ¿no? Ahora, como queremos ver desde el aire cómo están nuestros campos, cómo está nuestra palta, nuestro arándano, lo que sembramos nosotros. Usamos los drones. Decimos, todo el mundo yo lo escucho decir drones. Pero según la Real Academia Española dice, dron es una nave no tripulada. Los españoles dicen, es una plataforma que permite llevar cosas, es una plataforma aérea y que le permite. Entonces, pero plataforma también es un globo aerostático, es una avioneta, etcétera, ¿no? Entonces, se ha ido mejorando estos términos. RPA, que está en inglés, es una nave tripulada. Esto ya lo han ido dejando de lado. Luego han pedido los RPA. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estos son manejados, porque el primero es una nave, pero más no es piloteada por el hombre, ¿no? El RPA, sí, rapaz, como le quisiéramos decir, puede ser manejado desde el suelo por un celular, smartphone, Android, una tablet, una computadora, etcétera, ¿no? Luego se acuñó otro nombre, UAV. Esto lo usan para los términos militares. O sea, los militares no dicen, tal vez dicen drones, pero dicen UAV. Entonces, como hay muchos términos, se ha acuñado un nuevo término, que es UAS. Es todas las naves tripuladas o no tripuladas, ¿no? Entonces, pero dentro del mercado mundial, ¿cómo va la venta de estas naves? Dice que anualmente está creciendo un 30%. Y solo en Estados Unidos ya se está vendiendo $5.600.000 en venta de drones. Entonces todo el mundo de una u otra manera tiene un dron en ese país, ¿no? Puede ser desde un simple juguete hasta una nave sofisticada. Depende del uso que lo tiene. Ahora, dentro de los drones hay preferencias. Miren, los multirotores, que ustedes muchos lo han visto por ahí volando, tienen el 92% de la preferencia a nivel mundial. Y solo el 8% tienen los que se parecen a los avioncitos o los que le decimos alas fijas. No importa el modelo que tenga, pero tiene ese uso, es mucho más del multirotor, ¿no? Ahora, ¿por qué los multirotores son importantes? Porque usted lo puede manejar en poco espacio. Usted lo pone en el suelo, levanta el vuelo, en ese mismo en forma vertical. Si usted pone un dron de ala fija, necesita tener un espacio por lo menos unos 50 metros para levantar vuelo. Y si a los 100 metros se encuentra un árbol, es probable que se estrelle, ¿no? Entonces, ese es el problema, que necesita grandes espacios para volar. Hemos tenido, personalmente le digo yo, porque tenía un dron y se nos estrelló en algún momento contra unos árboles. He visto estrellarse algunos drones, caer, cuando falta experiencia en manejarlos, ¿no? Entonces, los drones, hablemos de los drones, que son UAVs, pero ustedes lo conocen más como drones, yo también lo hablo mucho de drones, para este caso el tema que estamos hablando, sirve para detectar daños relacionados con el clima. En Estados Unidos, la policía lo usa para
monitorear la ciudad contra la delincuencia. Lo usan, por ejemplo, para usarlo en incendios forestales. Se usa mucho el dron. Antes se usaban helicópteros, pero había muchas muertes, ¿no? Entonces, ahora se usan drones. En el peor de los casos, se cae un dron y ponen otro en el ambiente. Reducir el uso de herbicidas y fertilizantes, ¿no? Los drones están cada vez siendo usados en la agricultura, en la medicina, ahora incluso en el traslado de alimentos, ¿no? Monitorear reservas de ganado y pastos. Miren, esto lo usa mucho Argentina y Brasil. ¿Qué hacen? Como allá se crían mucho ganado, estamos hablando de miles de cabezas de ganado, entonces cuando están, y ellos quieren contabilizar sus ganados, sueltan un dron y el dron va contabilizándolo por ellos. Y exactamente saben cuánto en ese campo hay animales, ¿no? Luego tenemos, para estimar los rendimientos de un cultivo usando cálculo de biomasa. Ahí usamos los términos usando el NDVI, el SABI, que también lo vamos a ver, ¿no? Estos son índices para determinar exactamente la biomasa, ¿no? Luego tenemos el sistema, encuestas de riego y otros sistemas estructurales. Por ejemplo, en Ica, en el desierto de Ica, para determinar si tenían algunos pozos clandestinos de riego, se usan drones, ¿no? Drones para investigar los campos. Luego tenemos para ubicar malezas invasoras o de plantas enfermas. Usted ahí le pone un software con un algoritmo a un dron y puede ir chequeando desde el aire qué tipo de malezas hay, ¿no? Eso se hace con cámaras hiperespectrales. Usted puede ya saber exactamente qué tipo de maleza es y dentro de ellos qué tipo de especies son. O sea, cómo podemos determinar, a veces hay diferentes malezas muy parecidas y eso lo puede ir identificando. Muy interesante estos trabajos. Y luego son herramientas muy últimas tecnologías de la agricultura de precisión. Cada vez usted va a ver más drones en la agricultura porque a eso vamos, ¿no? Por ejemplo, veamos el caso de Argentina. Como le explicaba, Argentina es uno de los países que ha usado drones en los últimos 15 o 20 años. Con Hugo Bragancini, que bueno, ya no está presente en la tierra, él fue que generó todos estos avances en el Manfredi, el INTA, que es muy parecido al INIA, ¿no? Comenzaron a hacer investigación poco a poco, se apoyaron con la industria privada y comenzaron a usar muchos equipos fabricados por argentinos. Llegaron a haber más de 70 empresas que fabricaban agropartes, le dicen ellos, de agropartes de precisión. Muchas están constituidas por empresas basadas en servicios. O sea, compraban drones, fabricaban drones, y luego también fabricaban sus propios agropartes para los tractores, para las sembradoras, las cosechadoras. Y de eso le terminaba y daban servicio. Acá en Perú hay algunas empresas que ya están dando servicio sobre este tipo, ¿no? Estamos, por ejemplo, SGS, es una empresa que cada vez está en Perú y está en otros países. Hay unas empresas pequeñas que están dando servicios en el norte sobre fumigación, ¿no? Y aquí en Ica se están fumigando con drones también. La parte de un dron, ¿no? Por ejemplo, hablemos de esto de multirotor. Acá tenemos ¿cómo se llama? Los motores Bush, que le dicen, Brusle. El gimbal, ¿no? Acá a esta parte le decimos gimbal, porque busca un equilibrio de las cámaras, de tal manera que si el viento se mueve con tal fuerza al dron, porque arriba hay mucho viento, el dron se mantiene estable sobre todas las cámaras, ¿no? A pesar que hace fuerza contra el viento, el dron se mantiene, entonces se llama gimbal. Luego tiene este soporte o el chasis que le permite aterrizar, ¿no? Estos son hechos con fibra de carbono, antes era de aluminio, y cuanto menos pese, mejor. Luego tenemos un
GPS o un RTK. Más avanzados son los RTK porque le permite ser más preciso en el suelo. GPS siempre había una diferencia de 3 o 4 metros entre uno aterrizaje y otro. Entonces los datos no eran tan precisos. Tenemos las hélices, ¿no? Estas hélices también son muy livianas, pero son muy cortantes. Si usted no sabe manipularlo, le puede cortar un dedo, por ejemplo. Luego tenemos las cámaras. Esto es muy importante, saber cuántas cámaras lleva, porque como le dije, esta es una plataforma, nada más, que lleva peso, ¿no? Entonces, usted puede llevar una cámara que es una RGB, que es una cámara que todos usamos para tomarnos fotos. Luego tenemos cámaras térmicas, que por medio de calor usted puede detectar este caso del COVID, por ejemplo, ¿no? Que están usando mucho. En el campo también se detecta el calor de las plantas. Luego tenemos las cámaras multiespectrales, que son de 3, 4 o 5 bandas, a mayor banda más precisas. Y luego tenemos las cámaras hiperespectrales, que eso, si usted le pone todas esas cámaras a este dron, por lo menos debe costar 200.000 soles, ¿no? Eso, el dron de por sí cuesta 16.000 o 20.000 dólares, ¿no? Cuanto más grande sea un dron, más cuesta, ¿no? Por los equipos que tiene. Luego tiene una batería de litio que le permite volar 45 minutos, hasta 45 minutos. Tiene el piloto automático, etcétera, ¿no? Todo eso va equipando, y cuanto más equipa un dron, más cuesta. Entonces, ahora veamos diferencias entre un dron fumigador y un dron que toma fotos, por decir. Miren, los drones que fumigan son grandes. Requieren por lo menos que pesen 15 kilos. ¿Por qué? Porque acá está el famoso payloa, que le decimos. ¿Qué quiere decir payloa? Que cuando esta nave pesa 15 kilos, podría cargar en teoría unos 10 kilos. Podría cargar en teoría unos 10 kilos, ¿no? Este dron, que es más pequeño, pesa 3 kilos o 2 kilos y solo puede cargar 450 gramos, 1 kilo, ¿no? Y esto es por la cantidad de rotores que tiene y motores. Le permite estar en mayor peso, ¿no? Mayor peso, este dron se caería. No podríamos ponerle más de 10 kilos. Eso es lo que pasa. Pero también, como son drones grandes, son más pesados, ¿no? Y el dueño o la persona que lo maneja también le da miedo manejar un dron muy pesado, porque es muy peligroso cargar, y sobre todo un dron en la ciudad. Entonces estos drones se manejan mucho en el campo, ¿no? Entonces, ahora el Ministerio de Transporte y Comunicaciones obligan que cada uno tenga una licencia de vuelo para un dron en el Perú. Ya no es como antes, que uno manejaba un dron y si se caía no pasaba nada. Ahora sí, esto está penado si usted usa un dron y pasa un accidente, ¿no? Eso es lo que uno tiene que ver. Entonces, los UAVs en la fumigación. ¿Qué es lo que pasa? Comenzaron las empresas mexicanas y las empresas americanas a fabricar drones, ¿no? Al comienzo, China no fabricaba drones. China se ha aliado con otros países y formó la famosa empresa DJI. Entonces, ahora es el que vende a nivel mundial. El 70% de los drones que se venden en el mundo son de esta empresa, DJI. Y un empresario de 39 años, chino, que ha permitido usar estas naves, y en el Perú se venden los Agras T-16, hay muchos patentes. ¿Qué es lo que ha hecho este señor? Que comenzó a juntar en su país expertos en inteligencia artificial, expertos en machine learning, robótica, etc. Hizo que estas naves, además de ciertas patentes que tenía, logren manejarlo a mejor costo, cámaras muy buenas, y todo esto le ha permitido incluso trabajar de día o de noche. Y esto le hace a él que estas de las máquinas sean mucho más baratas, mucho más competitivas, y ha sacado del mercado a muchas empresas de otros países, ¿no? Mírenlo, por ejemplo, los drones que ha habido en la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, estos UAVs se han usado en Wuhan,
donde apareció la pandemia, comenzaron a rociar desinfectantes y usaron parlantes paralelos para ir avisando a la población sobre el problema de la tintura. Incluso usaron drones con cámaras térmicas para determinar el calor de las personas. Entonces, han ido manejando todo desde el aire y lo han controlado en estos casos, ¿no? Miren los enormes y potentes drones, eso era de cuatro motores, esas hélices enormes, lo llenaban de desinfectante y lo ponían en el aire. Y duraba más o menos unos 30 minutos. Lo volvían a recargar y lo volvían a poner. De día y de noche se puede hacer esto. Ya, entonces como están enterados de los drones, hay otro de los temas que no hemos tomado, pero son las fotos satelitales. Los satélites se han ido mejorando con los Landsat. Entonces, ¿qué ha pasado? China ya entró al mercado de los satélites. Y ahorita China tiene 30 satélites que dan servicio de fotos espectrales, hiperespectrales y térmicas. Ese es un gran avance en la agricultura, porque estas fotos antes costaban $20,000 o $30,000. Hoy día le dan un servicio por $10,000 y le dan fotos más o menos de unos 900 kilómetros cuadrados. Y le pueden dar cada 15 días una información. Entonces, China muy pronto también va a dominar el mercado de la agricultura de precisión, ¿no? Porque una vez que comienza a manejar todo esto, va a dar el servicio. Por ahora, unas empresas suizas están dando este tipo de servicio, pero como veo, van a ir desplazándolo. En el caso, por ejemplo, que ocurrió con los celulares Huawei, por ejemplo, con Estados Unidos, bloqueó para ingresar a Estados Unidos estos tipos de celulares inteligentes, pero también comenzó a bloquear los drones de las empresas de DJI porque era una competencia desleal, decían, ¿no? Veamos cómo comenzó esto. Como le explicaba, se comenzó todo el trabajo con mapas de rendimiento. Por ejemplo, en Argentina, los mapas de rendimiento se comenzaron a hacer igual como se hacía en Estados Unidos. Usaban, por ejemplo, para que tengan una idea, usan un píxel como referencia al ancho y largo de la máquina. ¿Esto qué hacía? Si la sembradora o la cosechadora medía 7 metros de ancho, ese era su píxel. Y luego demoraba de 2 a 10 segundos, incluso hasta 15 segundos para guardar cada foto. Pero esto daba un error de más o menos 4 metros de distancia. O sea, usted a futuro esta información la mandaba a la nube y la información era un poco errada. ¿Por qué? Porque usted decía, yo tengo este sembrado en esta zona y por lo tanto quiero fumigarlo ahí. Pero ¿qué ocurría? Que la información al próximo año usted fumigaba otro árbol que no era. Claro que estaba cerca, pero había un error. Entonces, esos errores se han ido cubriendo con las fotografías multiespectrales. Usted cuando lanza un dron, pone las cámaras espectrales o multiespectrales y comienza a marcarlo. Lo georreferencia a los campos. Una vez que georreferencia estos campos, usted manda esta información a la nube. Y esto hace que usted al próximo año o de aquí a 10 años quiera volver a sembrar en ese campo, pues usted ya lo tiene georreferenciado y comienza a abonar conforme había esta información, ¿no? Esto es muy importante porque le comienza a reducir costos, comienza a incrementar los rendimientos y no echa más productos químicos o agroquímicos que lo que requiere la planta. Ahora, ¿en qué nos basamos cuando usamos una cámara espectral? En el espectro electromagnético. El ser humano de por sí solo ve de 0.4 a 0.7 nanómetros, ¿no? De 350 a 400 a 700, casi a 700 nanómetros. En verdad no vemos casi nada, ¿no? Veamos el gran espectro. Vemos, por ejemplo, en agricultura nos interesa el cercano, el térmico y el infrarrojo. El rojo cercano, el infrarrojo y el térmico. ¿Por qué? Porque es donde están las plantas viéndose, ¿no? Mientras que nosotros vemos el azul, el verde y el rojo, que es el espectro visible, las plantas se puede decir, por decir así, que se ven este aspecto, ¿no? Y en eso se basan los índices de vegetación que tiene el hombre, ¿no?
Veamos, por ejemplo, que hay una relación de matemáticas. Ahí entra la matemática a trabajar, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos las partes vectoriales. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la incidencia del sol, de la luz solar, cae sobre una parte del tejido, no todo rebota. Una parte se queda en la planta y otro rebota. Ese rebote es lo que utilizan las cámaras multiespectrales para hacer un estudio, ¿no? Veamos el escáner multiespectral. Son sensores individuales que pueden medir varias ondas a la vez. Como le dije, ellos miden la onda más o menos de 750 nanómetros, más o menos hasta 1200, como se dice, ¿no? A mayor cámaras, tiene mayor alcance, mayor servicio. Miren, por ejemplo, estas cámaras. Las cámaras que usted ve acá son las de RGB, que son las que usted toma con su cámara digital, con su celular, etc. Aparecieron las cámaras NDVI, ¿no? Que usan un tipo de cámaras espectrales, y la cámara multiespectrales que tiene 4 cámaras multiespectrales. ¿Para qué? Le permite a usted tener las bandas. O sea, aquí usa normalmente 3 bandas, aquí usa 2 bandas más, y así va viendo cada vez bandas. Eso le va a dar ser más preciso. A mayor sensores, más tenga la seguridad que usted va a tener más rendimiento en el campo. Acá hay una de las cámaras del drone Phantom 4, que es parte también de la marca de DJI, ¿no? Y cada banda que usted tiene le va a dar un buen servicio. Por ejemplo, yo recomiendo esta cámara, este drone, porque da muy buen servicio, no cuesta mucho en el mercado, han bajado mucho los precios de estos drones, y son muy buenos. Usted lo puede manejar y no tiene mucho peso. O sea, son fácilmente transportables por una persona de un campo a otro. Por ejemplo, la diferencia entre un dron y un satélite. Un dron, usted, por ejemplo, ocurra un problema que Dios quiera que nunca ocurra en la selva peruana, en medio de la selva peruana. Usted va si es en la orilla de la selva y tiene acceso, usted va con un dron y al otro día usted tiene resultados. Pero ¿qué ocurre si no estuviera en medio de la selva peruana? Ahí tendríamos que usar una foto satelital, un satélite. El problema es que el satélite nos da una información de una semana o 15 días después, hasta que pase. Podría coincidir esos días que pase el dron. Por ejemplo, nuestro satélite peruano ingresa por Tumbes y sale por Tacna, y eso dura más o menos 5 minutos. Pero pasa cada 14 días o cada 15 días y nunca pasa por el mismo sitio. Va repitiendo cada 90 kilómetros de distancia. Entonces, no nos permite, nos da una información, pero de ahí al mes tenemos otra vez la información cada 15 días. Entonces, si usted lo quiere hacer un estudio cada semana o cada día, usa un dron y le va dando toda una información. Ustedes no sé si habrán escuchado el famoso NDVI, que es un índice de vegetación. En el caso de los índices de vegetación, se cree que hay más o menos unos 300 actualmente en el mercado. Usan algoritmos, usan matemática, física, etcétera, para determinar su NDVI de una planta. Usemos el NDVI en este caso. Este usa el rojo y el infrarrojo cercano. Y en base a un algoritmo usted ve que de 0 a 1 comienza a determinar. Esta planta verde marca 0.72 de NDVI y ve una planta aparentemente muy bonita. Nosotros en el caso del maíz usamos el NDVI 0.91 o 0.93 y aseguramos un rendimiento promedio de 12 a 14 toneladas, porque el aspecto de la planta lo está diciendo. Miren un campo cuando ya está seco, 0.14. ¿Eso qué quiere decir? Que está reflejando más la luz roja y la infrarroja no se está viendo. ¿Por qué? Porque no está marcando. En cambio, en el caso de la luz
Usted ve, este es 0.08, este es infrarrojo, es alto. Y usted ve acá, en este seco, 0.30, es bajísimo. Lo que no varía casi es el rojo, 0.50 en el verde y 0.40 en el seco. Entonces, a nosotros nos importa más que el infrarrojo marque más, una mayor número, que marque 0.8, 0.9, porque a mayor número, que se acerca a 1, usted va a tener mayores rendimientos. O sea, eso también nos va a demostrar que tiene el limbo de la planta, por ejemplo, es más turgente y eso muestra una mayor cantidad de agua dentro de la planta. Miren, por ejemplo, diferencias en el NVI con el EVI, ¿no? El NVI también tiene sus limitaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que se satura. Cuando tiene mucha biomasa, se satura, ¿no? Entonces usted dice, pero yo veo casi el NVI igual. Claro, porque en el campo tiene limitaciones, sobre todo sobre la biomasa, o sea, cantidad de hojas que tiene este campo, ¿no? Para eso use el EVI, el otro sensor, el otro índice. En verdad, el EVI se usa mucho en teledetención. Eso sí le va a permitir a usted saber el estrés hídrico. Si usted quiere saber el estrés hídrico, use EVI. Usted quiere saber cómo está en biomasa, su estado de verdor de la planta, use NDVI. Quiere saber, la planta es muy pequeña, por ejemplo, la planta es muy pequeña y tiene problemas, por ejemplo, usted de tomar con el dron. Con el dron quiere usted, por ejemplo, medir su planta, el NDVI, el índice de vegetación que le digo, pero ahí hay un problema. Más hay suelo que planta. Entonces, ahí usamos AVI, que es otra variación de otro índice de vegetación. Eso, ¿qué ve? También tiene una relación con el suelo, ¿no? Ahorita, como le digo, hay muchos índices de vegetación, uno para cada cultivo. Por ejemplo, ya le dije, las desventajas del NDVI son que se satura. Se satura con la cantidad de biomasa que tenemos. El efecto suelo también, en ese caso uso, como le dije, el SABI, y la interferencia atmosférica, ¿no? Por eso a veces el NVI lo usamos, pero usamos otro tipo de índice, ¿no? Como, por ejemplo, el CWSI. Es un sensor termográfico. Y nos da la temperatura del cultivo, ¿no? Existe estudio que demuestra la relación, por ejemplo, directa entre la temperatura del cultivo, el potencial hídrico foliar. Eso es muy importante cuando, por ejemplo, en la zona de Ica, en la zona de desierto de la costa peruana, determinar esto. ¿Y por qué lo que pasa? Si el cultivo deja, por ejemplo, tiene un estrés hídrico que usted no lo ve, pero la planta ya dejó de crecer y la planta comenzó a dejar de hacer fotosíntesis. Y si la planta deja de hacer fotosíntesis, la planta comienza a perder peso y comienza a perder el potencial que tenía, ¿no? Veamos sobre la reflectancia espectral usando las cámaras espectrales, como les dicen, ¿no? Ya sabemos que las cámaras espectrales son 3, 4 bandas que leen. Mira, por ejemplo, en esta foto, en la primera foto estamos nosotros, que nos tomamos la primera vez con una cámara espectral. Y salíamos como fantasmas, ¿no? Entonces, aquí está la estación experimental Vista Florida, vista de esa cámara, visto de un dron. Acá están todas las instalaciones y ven los campos, ¿no? Las fotos multispectrales cuando se toman, comienzan a marcar así, ¿no? Usted ve, el color le va dando uno, el falso color le va dando uno ya en el laboratorio, si se puede decir, y comienza a determinar. Y con ese trabajo usted puede ir determinando en el campo cómo se encuentra su campo, si en verdad tiene estresado. Nosotros al comienzo, cuando comenzamos a usar eso, nosotros hemos comenzado a usar drones y todo tipo de estas máquinas, cámaras térmicas y espectrales desde el año 2012, cuando gracias a la Universidad de Barcelona fuimos capacitados, ¿no? Entonces las fotos multispectrales se ven así, al inicio, ¿no? Acá hay un dron
cuando comienza a tomar fotos, ¿no? Y después se hace un ortofoto. ¿Por qué? Porque si el dron, en caso de cámara ala fija, por segundo ponía una foto, nos daba una foto, por segundo tomaba una foto. Pero el dron volaba a 45 kilómetros hora. Entonces, necesitábamos hacer varios vuelos y tomábamos más o menos unas 600 o 700 fotos. Entonces, por medio de unos programas, Calopano, que me acuerdo que le decíamos a uno de ellos, el ortofoto le decíamos. ¿Qué hacían? Era unas 600 o 1000 fotos y gracias a este programa se iba traslapando, o sea, ponía una foto encima y iba armando el rompecabezas de este mosaico y se hacía la foto. Entonces usted con el tiempo ya tenía una foto de todo el campo. Ahora, veamos la foto de los sensores hiperespectrales. Conforme usted ve acá, los RGB son por lo general 3 bandas. La roja, el verde y el azul. Las multiespectrales son más bandas. Pueden ser hasta 10 bandas, ¿no? Y las hiperespectrales, en el caso, por ejemplo, la UNI se compró en el proyecto una cámara hiperespectral y esta medía 240 bandas, ¿no? Imagínense todo el juego de bandas. ¿Y qué nos permitió hacer este juego de hiperespectrales? Gracias a la UNI y el trabajo que se hizo con el INIA, nosotros comenzamos a hacer las firmas espectrales de 10 cultivos. Me acuerdo de la quinoa, el maíz, del arroz, etc. Y dentro de eso usted podía trabajar cada uno de una variedad a otra. Aparentemente una variedad es igual, pero en el último tramo hay una leve diferencia. Eso lo ve la hiperespectrales. ¿Y eso qué le hace? Una vez que tiene esta información, usted hace una biblioteca que se puede decir de fotos. De esta manera usted lo pone en un dron y puede chequear, o en un satélite incluso, y puede chequear desde el aire cuántas variedades de arándanos se ha sembrado, qué área, etcétera, ¿no? Esto nos permite medir desde el aire exactamente todos nuestros campos. Nos permite saber qué variedades de un cultivo tenemos con diferencia a otro, cuánto va a rendir el estrés hídrico, todo. Estos avances son espectaculares de muchos países, ¿no? Sobre todo en Europa, Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, y así. En Sudamérica lidera ahora Argentina y Brasil, pero China está avanzando muy rápido, entonces China va a dar servicios de este tipo. Miren esta foto, que abarca todos los avances en cuanto a fotos satelitales, espectrales, hiperespectrales, térmicas, etc. Toda la información de la siembra está basado en lo que usted guardó en la nube. Por ejemplo, es muy importante guardar esta información. Todo se mide, todo se calcula, y en base a algoritmos usted ya tiene esta información. Lo manda a la nube y en el próximo año usted vuelve a sembrar, pero con los datos que tiene ahí. Esos datos le permiten a usted ya no tener errores. Si este año cometió un error, por ejemplo, porque ignoraba cuánta información había, echó una fertilización de más, echó un agroquímico de más, sembró una densidad que no era recomendada para el campo, porque la sembradora, con esta información, usted comienza a sembrar, y puede estar en el mismo campo, puede haber 3 o 4 densidades diferentes, basados en que el suelo no es rico en nutrientes en todo el suelo. Usted ve su campo de cultivo y va a ver que en una parte de la esquina tiene alto rendimiento, se ve frondoso. En esta parte de los hiperespectrales, que probablemente por ahí nos quedamos, pueden ver ustedes que las cámaras que ustedes manejan en casa, que tenemos a la foto RGB, son 3 bandas aproximadamente, ¿no? Luego las cámaras multiespectrales, que son las que usamos en agricultura en forma ya común,
pueden llegar hasta 10 bandas, en el mejor de los casos. Normalmente en el mercado se venden de 3 a 6 bandas por el precio, porque a mayor banda es más cara. Entonces, luego tenemos las cámaras hiperespectrales. En las cámaras hiperespectrales, como le explicaba, la UNI se compró un sensor hiperespectral más o menos de 240 bandas. Eso nos permitió a nosotros identificar varios cultivos y dentro de los cultivos varias variedades. Y pudimos ver que había muy buenos, habían diferencias pequeñas, pero había diferencias entre ellos, ¿no? Esos trabajos que ahora no parecen tan relevantes, le aseguro que China ya lo hace. Me acaban de ofrecer fotos hiperespectrales, más o menos de 50 centímetros cuadrados, y fotos hiperespectrales. Eso es increíble, ese avance, y yo puedo saber exactamente a futuro incluso la cantidad de proteína que tenga un cultivo, ¿no? Todos esos avances cada vez van más gracias a lo que está haciendo China, Estados Unidos y otros países, ¿no? Le explicaba que en las siembras, por ejemplo, toda la información que tiene usted en la siembra de este año, lo manda a la nube, ¿no? Gracias a los sensores, gracias a los drones, gracias a las fotos satelitales, etcétera. O la sembradora de precisión. Toda esa información se va a la nube. El próximo año, si usted tuvo algún error acá, el próximo año no lo va a cometer. ¿Por qué? Porque toda esta información le va a decir exactamente qué parte del cultivo hubo un error, qué parte del cultivo necesita su cuidado. Y aquí puede haber diferentes densidades. Por ejemplo, sembramos maíz, sembramos entre surco 0.80, entre otros podemos sembrar 0.90, o como siempre Estados Unidos, 0.52. Eso le va a dar información, ya que toda esta información le va a permitir a usted decirle exactamente la densidad que usted siembra. Posteriormente va a usar, si usted usa aplicadores, ¿no? De agroquímicos, le va a decir qué volumen aplicar, a qué maleza aplicar. En Argentina se usa 6 tipos de sensores para determinar qué herbicida aplicar de acuerdo a esa maleza, ¿no? Y luego vienen las cosechadoras también inteligentes. Van determinando y van cosechando y van determinando el peso más o menos aproximado que usted va a cosechar, ¿no? Esto es una foto térmica, para que lo tema. Térmica porque viene de calor, lo que irradia uno de la temperatura. Todo ser vivo irradia calor. Este es nuestro campo de vista florida. Este es un campo de palta. No está marcando los datos, la foto, solo se ve la foto, pero en la foto original nosotros sabíamos, lo marcábamos con el cursor y nos decía el GPS cuál era, estaba georreferenciado y qué temperatura había cada palto. ¿Por qué es importante las fotos térmicas? Porque los estudios que ha demostrado la Universidad de Barcelona indica que si la planta irradia mayor temperatura, esa planta tiene mayor rendimiento. Entonces nosotros estamos trabajando ya en determinar cuáles son las plantas que dentro de la variedad o el individuo que tenga mayor temperatura, ¿no? Gracias a unas cámaras térmicas que tengo, estoy viendo que hay resultados en esto. Igual en la foto de NDVI, estamos haciendo muchos trabajos, ¿no? En línea también, en Lima está haciendo trabajo de este tipo, ¿no? Del fenotipiado, genotipiado, que estamos haciendo, ¿no? Bien. Pero toda esta información que hablamos, te tiene que almacenar en algún lugar, ¿no? Almacenarlo en algún lugar, se apareció el famoso Big Data. ¿Qué hace Big Data? Big Data es como un gran, si lo pusiéramos así, donde se acumula toda la información a nivel mundial. Big Data, Amazon, IBM,
¿no? Tienen esa capacidad de juntar esta información. Pero, por ejemplo, dice que en Estados Unidos, un individuo, una persona, da de 4.000 a 5.000 datos con respecto a él. Porque, ¿qué es lo que pasa? Comienza a informar por su celular su ubicación, si escribe un WhatsApp, escribe un correo, da un like, pone un corazoncito, cualquier cosa que él va dando información, va dando a su vida. Y todo eso va hacia una nube, ¿no? Por ejemplo, en la agricultura se van poniendo sensores. Acá este es un sensor, el primer prototipo de sensor que se puso con la UNI en el INIA. Ahora ya no es así, era un panel solar pequeño y se ponía, y se cargaba la batería y daba el dato. Iba dando la información de la zona. Esto ya avanzó mucho, ya tenemos sensores en el suelo y enterrados a diferente densidad, a diferente profundidad, para determinar, por ejemplo, la humedad. Nosotros queríamos que nos sacara el carbono 12, por ejemplo, y la radiación ultra UV, que nos importa. ¿Por qué? Porque la radiación UV en el norte de Perú ha hecho que muchas hortalizas en algunos años saquen bajo rendimiento. Entonces, eso no se ha estudiado mucho. Entonces, a futuro yo creo que los investigadores van a trabajar en esto, ¿no? De toda esa información que se va guardando por años, eso es muy importante para que lo usen. Entonces, el Big Data se dice que se usa desde el año 1990. ¿Qué es lo que ha pasado? Como hay tanta información, al comienzo no se le tomaba en cuenta. Entonces se iba formando, después ha ido, y todos sus datos antiguos eran estructurados. O sea, si ustedes recuerdan, las computadoras antiguas lo almacenaban en una base de datos. Yo trabajé en una institución, un centro internacional al inicio de mi carrera, y cada mes guardaba en unos carretes enormes una información. Bajaban toda la información de las computadoras y lo guardaban, por si acaso se perdiera. Estos tiempos han cambiado. Ahora se están dando información no estructurada. Por ejemplo, un WhatsApp, un mensaje pequeño no estructurado. Y esa información que vamos dando, se hablan de millones. Tengamos una idea de lo que va a ocurrir en el mundo en los próximos años. Dice que tendremos 150 millones de sensores conectados a la red. ¿Usted se imagina 150 millones de sensores dando información cada segundo? ¿No? Es imposible que alguien, un humano, lo pueda hacer. Ahí tiene que entrar otro tipo de trabajos. Y ahí entra la inteligencia artificial, entra machine learning, deep learning, los algoritmos de DeepMind, de Google, por ejemplo, ¿no? Esos trabajos ya no son de humanos, son de máquinas que van a hacer, ¿no? Acá hay una información de Big Data que ingresa en un solo minuto. Usted, en un solo minuto, imagínese ya cuántos millones hay. 204 millones de correo ya. 4,5 millones de like. 350,000 corazoncitos. Y así, Twitter, todo. Por eso le digo, según IBM, dije que cada día se almacena o se crea en la nube 2.5 trillones de bytes de datos. Entonces, todo esto va a la nube, ¿no? Entonces, con esa información nos encontramos en el mundo real. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Entonces, la Big Data se define en las 5B. Volumen, velocidad, la variedad que tiene, la veracidad y el valor. En volumen ya le expliqué que cada vez se le va aumentando ceros y más bytes y más bytes y es imposible. No, imposible manejarlo. Entonces ya entra, como le digo, machine learning o deep learning y qué más creará el hombre, ¿no? Por ahora en la agricultura nosotros estamos usando minería de datos, que es una fracción del Big Data para trabajar. Ahora, IBM está dando un servicio que si hay información que no le gusta y al año te lo elimina. O le gusta una información y le dan una clave y comienzan a trabajar la información que a usted le interesa.
En mi caso, a mí me gustaría saber todo sobre genética en los cultivos, de un cultivo que tengo y cómo va mejorando, ¿no? Justo con la minería de datos. Entonces, ¿qué herramientas usar para manejar ese famoso Big Data? Ya le expliqué, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial cada año se vuelve es más rápida. Al comienzo la inteligencia artificial era muy lenta y torpe, pero ahora no. Incluso se dice que el DeepMind, el algoritmo DeepMind de Google, ha ganado 49 juegos de Atari, ¿no? Compite con el ser humano en ajedrez, nos gana en ajedrez. En el Machine Learning, por ejemplo, también se está avanzando. Deep Learning, estás uniendo todos los algoritmos y creando nuevos trabajos. Entonces se nos viene increíblemente un gran trabajo al ser humano y nueva forma de trabajo que vamos a ver a futuro. Eso ya se está dando, imagínense nuestros hijos o nuestros nietos cómo serán, ¿no? Con tanta tecnología, ¿no? Entonces, quiero agradecerle más bien a ustedes por haber escuchado esta ponencia. No sé si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, o están algunas dudas, ¿no? Gracias por esto. Muchas gracias, ingeniero Pedro Infante. Claro que sí, tenemos algunas preguntas de nuestros espectadores. Así que si me permite, vamos a proceder a leerlas, ¿sí? Sí. Bueno. Perfecto. Permítame un segundo. Sí, a ver, comenzamos con la primera pregunta. Es de Jenner Saldívar Ayala. Nos pregunta, ¿es rentable realizar agricultura de precisión con drones en el Perú? Sí es rentable. Miren, le pongo un ejemplo. Nosotros usamos drones, yo he usado drones en campos agrícolas y he podido determinar el NDVI de la planta, porque es más, ya dan servicio, ¿no? Yo tengo algunos colegas que me cobran $15 y me da por hectárea y me da un servicio de determinar, por ejemplo, el NDVI. ¿Por qué le digo NDVI? Porque con eso yo fertilizo. Yo he podido fertilizar mis campos y saber si si necesita fertilización. La primera fertilización yo a veces lo fertilizo más o menos por experiencia que tengo, pero en la segunda usted puede corregirlo. Y hay una tercera oportunidad si es que existe, ¿no? La planta no debe llegar a crecer. Antes de floración se puede hacer mucha corrección en los campos. Y en base a eso uno puede llegar a 14, 16 toneladas y mucho más. Por ejemplo, Atider, que es una empresa mexicana y que ahora está compitiendo a nivel mundial por los rendimientos más altos del mundo en maíz, usa agricultura de precisión usando toda esta tecnología. Y va fertilizando sus campos para maximizar el potencial del rendimiento, ¿no? Luego, usted quiere fumigar. Por ejemplo, hay una empresa de piuranos, pero que está en Chiclayo. Ellos tienen 3 drones fumigadores. Si usted quiere fumigar una hectárea de caña de azúcar, lo fumiga con 120 soles nada más. 120 soles, fumiga su campo de cualquier plaga. Si quiere fumigar sus paltas, por ejemplo, fumiga con esta. Y puede fumigar por hora 10 hectáreas. Se imagina, por día, perdón, 10 hectáreas. Y se imagina ese gran avance donde la persona no se contamina, donde la persona fumiga el producto exacto. Si a eso le añade usted una foto satelital o térmica, puede determinar qué parte va a fumigar y qué parte no, porque los insectos van dejando temperatura. Por ejemplo, en la Universidad de Wageningen, los expertos usan las fotos térmicas y determinan exactamente dónde fumigar, ¿no? Y eso es muy importante. En el Perú se está usando. La empresa privada, la gran empresa está usando muchas herramientas de agricultura de precisión. Lo que le falta es al pequeño agricultor comenzar a utilizarlo. Pero le digo, ya están dando servicios.
Muchas veces pensamos que yo voy a comprarme mi dron, voy a comprar mi dron para ver mi NDVI y voy a comprar mi dron para fumigar. No, si ahora dan servicio, con 80 soles en 1 hectárea, en 45 minutos ya está todo fumigado y ya no necesito estar, imagínate que tenga 10 hectáreas. En un día fumigo, porque con personas no es rentable. Correcto, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Leo Carrillo. Nos indica, si quisiera realizar un proyecto para identificar zonas estresadas en el campo agrícola con imágenes multiespectrales y RGB, ¿cuál sería la diferencia o ventaja en realizarlo con imágenes con una cámara satelital o con un banco de imágenes de artículos para extraer características de las imágenes para su eficiencia? Bueno, yo como le expliqué, hay una empresa china que entró al Perú, está ofreciendo unas fotos aproximadamente de $10.000. No hemos quedado claro, hace 3 días hemos hablado de esto, pero son fotos hiperespectrales. O sea, cada 50 centímetros usted ya sabe qué planta es diferente a otra. Imagínense todo ese trabajo. Con la foto RGB no es tan preciso. Se hizo en España un trabajo con la cámara RGB, le da un alcance, como le dice, aquí hay un problema, pero no le dice qué problema exactamente tiene. No es tan precisa, como la hiperespectral es otra cosa de tecnología, ¿no? Como yo le digo, por ahora son caras hiperespectrales, pero las fotos multiespectrales no son caras, ya comienzan a dar tipo de servicio y usted simplemente contrátelos. Correcto, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Rubén Darío Collantes. ¿Puede indicarnos de los tipos de drones que nos han presentado, cuáles son los que se utilizan en el Perú, en qué tipo de cultivo realizan sus actividades y cuáles son los resultados que se han obtenido hasta la fecha? Miren, en el Perú se usan muchos tipos de drones. Usted va a encontrar drones americanos, Spire, esa es la marca, por decir, pero la marca de DJI es la que está en primacía. Uno, porque son más baratos. Yo tengo un dron ya la fija, por ejemplo, hecho de un termomotor de alta densidad, que es pero pesa. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que aterriza se golpea, se va rompiendo una parte. Pues no tiene rueda y cae al suelo. El multirotor que vende la empresa privada es mucho más efectivo. He visto, por ejemplo, algunos drones que han comprado muy grandes, más o menos 100.000 soles, y se han chocado la hélice a una rama, por ejemplo. Se han roto una parte. Entonces se cambia el rotor, se cambia la parte que se ha dañado y lo pueden poner. En el Perú, como le digo, hay N drones de diferentes tipos. No le podría decir qué tipo prima que otro, pero yo estoy viendo ahora que la marca DJI es la que está cada vez entrando más porque tiene inteligencia artificial, tiene piloto automático, tiene cámaras multiespectrales, y la cámara, por ejemplo, el Phantom 4, que le expliqué, el multiespectral, esa no cuesta más de 21.000 soles. ¿No? Cuando la cámara multiespectral normalmente cuesta, perdón, $21.000, cuando la cámara multiespectral hace 10 años, hace 8 años, costaba $25.000. Ahora ya cuesta $3.000, $4.000 y sigue bajando el costo, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta de Leo Carrillo. Nos dice, ¿qué diferencia obtengo en los datos de una cámara multiespectral y satelital? Mire, la multiespectral es la misma, tanto el satélite y el dron son plataformas. Entonces, si usted le pone a un satélite una cámara multiespectral, lo va a ver desde mayor altura, nada más. Pero si usted pone un dron, lo va a ver a 150 metros a 200 metros de altura, ¿no? Entonces, es lo mismo. Por ejemplo, el satélite peruano tiene una cámara multiespectral y ve 3 o 4 bandas, creo, si no me equivoco. En el cambio, un dron también lo ve igual, ¿no? La diferencia cuando usted usa una foto satelital es que si hay una nube, ¿no? Ya esa foto no es tan válida. Ahí tendría que usar radar, que le decimos, LIDAR, para determinar una foto. ¿Y para qué buscar tanto, buscar problemas, cuando un dron es mucho más fácil?
Usted quiere tomar una foto hoy día, se va y toma la foto hoy día. Quiero tomarlo mañana, lo toma mañana. En cambio, si usted va a tomar una foto satelital, va a decir, bueno, dentro de 15 o 20 días tiene la respuesta. Correcto, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Pablo Huertas Fernández. En el caso que se detecta la enfermedad de una planta, ¿cuáles son los códigos o formas por las cuales se distinguen una enfermedad de otra? Miren, el doctor Sarco Tejada, justo tuve la suerte que una pasantía lo tuve con él. Él es un experto que trabajó para la NASA. Y es uno de los expertos más renombrados en Europa, es Sarco. Él está trabajando ahorita en una enfermedad en el olivo y en el mildiu. Este doctor, ¿qué está haciendo? Está trabajando con una cámara hiperespectrales y está determinando en base a píxel la infección de un milímetro la planta. Entonces, ahí está buscando, por ejemplo, la enfermedad se llama Verticillium dallii, que es el verticilosis del olivo. Ese trabajo, ¿por qué es importante para España? No hay que olvidarnos que consumen mucho aceite de oliva, venden ahí. Entonces, esa enfermedad está arrasando algunos campos. Entonces, la cámara hiperespectral es para determinar este tipo de enfermedades, ¿no? Ahí tendríamos que trabajar con los chinos para comparar estas fotos hiperespectrales y determinar las enfermedades, ¿no? Correcto. Tenemos otra pregunta de Jorge Mendoza Sayán. Nos dice, el ingeniero Pedro Infante indicó que se han realizado estudios de imágenes multiespectrales de maíz y papa. ¿Cómo se podría contar con esta información para mejorar sus rendimientos? Recomendaciones para el uso correcto del dron. Y también recomendaciones, perdón, para el uso correcto del dron multiespectral P4 de DJI. Bueno, los drones de Phantom 4 o los de JI, etcétera, los nombres, porque más o menos esa empresa tiene una gama como de 40 o 50 tipos de drones y para cualquier servicio. Es de contactarse por medio de internet a esa empresa. Ponga el nombre de JI, Phantom y va a aparecer todos los drones. Ahí lo van a asesorar qué tipo de dron es para el trabajo que uno quiere hacer. Quiere, por ejemplo, un dron solo para hacer deporte, de hacer carrera, porque ha habido aquí en el estadio de la U, he escuchado algunos colegas que hacen competencia entre drones para que vuelen rápido. Y hay unos drones de competencia, ¿no? ¿Quiere comprar esos drones? Existe. ¿Quiere comprar para un dron para usarlo para un matrimonio, para esto que usted lo ven todo el tiempo? Existe. Son baratos. Pero usted quiere usar un dron para agricultura, para fumigar también hay. O sea, depende del campo que usted quiere usar. Si quiere dar servicio, también hay esos drones. Yo tengo entendido que los drones para fumigar, como el T16 creo, está algo de $16,000, ¿no? Y viene equipado con un sensor RTK. Los sensores RTK le permiten y tiene un sensor anticolisión. Imagine cómo han avanzado. O sea, el dron, usted se pone delante de un dron y ese dron simplemente se pone adelante y no avanza hasta que usted no se mueva. O si no, levanta un vuelo más alto y pasa por encima para evitar chocar con una persona o con un árbol, ¿no? Ese avance se ha dado, por eso le digo, depende qué uso le quiera dar al dron. Uso civil sobre todo, ¿no? Correcto. Alberto nos pregunta, ¿hay aplicaciones que determinan el UV en plantaciones de paltas? ¿Cuáles son los valores perjudiciales? Miren, no he trabajado en palta, pero sé que la empresa privada está trabajando en palta. Lo que pasa es que esa información de muchas empresas privadas no la dan en público. Por ejemplo, el Centro Internacional de la Papa, ahí está, hay un experto también en cultivo, en agricultura de precisión, ¿no? Él se llama Hildo, el ingeniero, el doctor Hildo, es un experto en esto. Él está trabajando en café, en la selva, ¿no? Debajo de la sombra, todo ha determinado, él es físico, ha determinado muchos trabajos, en papa también hay mucho trabajo, de repente el que quiere tener interés se va al Centro Internacional de la Papa y se reúne con él,
y podrían trabajar con el doctor Quiroz, por ejemplo, también hay, ¿no? En INIA tenemos otro tipo de trabajo. Depende de los trabajos que uno quiera hacer, ¿no? Correcto, ingeniero. Tenemos otra pregunta de Rubén Collantes. Dice, usted nos ha presentado la tecnología que se desarrolla actualmente en el Perú. Queremos saber si ya poseen cifras de los beneficios que se han obtenido en producción y o rendimiento para un determinado cultivo. Nosotros tenemos ya rendimiento. El quien habla tiene rendimientos en caso de maíz. Yo usando el NVI y veo, por ejemplo, que tengo, y creo que están en internet, con una agricultura orgánica que hicimos. Por ejemplo, determinamos con el CIA de Colombia un trabajo donde veíamos que 0,72 cuando tenía 4 hojas estaba bien, y si tenía en B8 0,78, por decir, con el algoritmo que hay en NVI, y cuando llegábamos, por ejemplo, antes de floración a 0,83, estábamos bien, pero los rendimientos deberían superar las 12 toneladas. Hemos llegado incluso a 0,91 y hemos superado las 14 toneladas. Y ese trabajo lo hicimos incluso con unos abonos foliares de origen que vienen de los pescados, por ejemplo, ¿no? Trabajo hay en el INIA, ¿no? Se contacten conmigo y yo podemos conversar de los temas. Perfecto, ingeniero. Tenemos unas 4 preguntas más, por favor. Micha Macavilca nos pregunta, ¿se podría utilizar en zonas donde los cultivos se encuentran bajo la sombra de árboles de 30 a 40 metros de altura, en la que no es posible el ingreso de drones? En la selva norte de Amazonas se da este caso. ¿Qué tecnología nos recomendaría para ello? Justo le acabo de explicar eso. El doctor Hildo del CIP ha trabajado en café. Él nos ha presentado algunos resultados, pero como son a veces trabajos de investigación, no se hacen públicos. Pero sí ella puede conversar. Hay una tecnología que determina que debajo, porque los cafés, por ejemplo, están debajo de los árboles gigantes, y ellos han determinado este trabajo. Y detectan con fotos satelitales, por ejemplo, el LIDAR, que son radares, que determinan esto. Hay trabajos en esto ya. Perfecto. Ricardo Alonso Casas nos pregunta, ¿con qué frecuencia se realizan los vuelos de drones sobre los campos para el levantamiento de información? Miren, la empresa SGS, la empresa Vivanco, es un joven también experto en esto, lo hacen cada 15 días. Lo prudencial es cada 15 días, en verdad. Hemos visto que cada 15 días el cultivo hay mínima diferencia, pero hay. Entonces, lo importante es que usted debe ir mapeando toda la información, guardando toda esa información y después formar con el ciclo de vida de la planta y determinar cuánto rinde. Con esa información, el próximo año, usted, por ejemplo, nosotros, sacábamos 9 o 12 toneladas. El próximo año, con esa información, saqué 12. Y seguimos corrigiendo, saqué 14. Y me vine del norte, ¿no? Ahora estamos retomando estos trabajos para de nuevo ver, sobre todo en VIP, ¿no? Con VIP queremos trabajar y ver si podemos sacar un mayor rendimiento en ICA, por ejemplo. Perfecto. Tenemos una penúltima pregunta. Dice Raúl Cajupín, ¿qué tipo de sensores utilizan en agricultura? Depende de los sensores que tenemos. Si son en el aire, son los sensores multispectrales, las cámaras multispectrales, y si son sensores térmicos, ¿no? Y si son en el suelo, sensores simples, que nos van determinando temperatura, humedad, depende de lo que usted quiera hacer, ¿no? Perfecto. Y tenemos la última pregunta de Ricardo Alonso Casas. Perdón, de José María Vargas. ¿Existen experiencias de uso de drones en cultivos altoandinos en donde se prevé menores rendimientos en los motores? ¿Qué tipos de cámaras son factibles de usar? Como le digo, los drones usan cámaras, en general en el Perú usan cámaras multispectrales, porque los drones, yo he visto muchos drones y he escuchado muchos drones que se caen, sobre todo en altura. ¿Qué es lo que pasa? Que el dron marca con un GPS
al ras del suelo, a la orilla del mar. Usted dice, el dron está volando a 150 metros sobre el nivel del mar, pero es cuando está al nivel del mar. Imagínense que estuviéramos en el Cusco, a 3.800 metros. Entonces el dron tiene que volar 3.800 metros, que es el suelo, más unos 150 metros, que está en el aire. Y esos drones son más caros. ¿Entiende? Cuanto los drones más se acercan al nivel del mar, son más baratos porque son motores más pequeños, ¿no? Ese es el problema con los drones, ¿no? Hay drones que queríamos comprar un dron que llegara a 6.000 metros de altura, decíamos nosotros, estando ahí en la parte más del país. Pero esos drones no bajaban de 200.000 soles. Entonces era un sueño nomás comprarlo. No, esa es la razón. Ahora, como le digo, el dron es una plataforma nada más, que usted le puede poner una cámara térmica. Si le pone cámara térmica, determina la temperatura de la planta. Si le pone cámara multiespectral, también, pero hay hiperespectrales ahora. Y cada vez, conforme le va poniendo más cámaras, más cuesta. O incluso ponen un video, ¿no? Videos, ponen cámara RGB, depende de qué cosa ponga. Ahora, en la sierra, no tengo conocimiento si han trabajado o no en el Cusco. Linía quería comprar uno de sus drones ahí, pero eso fue hasta mes de marzo. Después de mes de marzo ya todos los sueños se acabaron por este problema. Pero aún así hay planes para seguir trabajando en esto, ¿no? Mire, ingeniero, tenemos acá, la verdad que tenemos varias preguntas, igual nos han hecho muchas preguntas a través del chat del Zoom, pero tenemos una especial de Samuel Palomino, quien nos está viendo desde Canadá. Dice una pregunta: ¿existe en Perú algún mapa temático que muestre la presencia estática? Ese factor ha impedido que esta tecnología alcance mejores niveles en las praderas canadienses, pues la información de las nubes es almacenada con intermitencias y al usarla en la siguiente temporada de siembra genera problemas, por el ejemplo, con la siembra y cosecha. Cierto. En el Perú no hay muchos de esos tipos de trabajos, ¿no? Esto de la agricultura de precisión todavía se está haciendo en pequeña escala en el Perú. No hay que olvidar que Perú no tiene mucho trabajo de agricultura de precisión. Como digo, recién se está retomando seriamente. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura ya está usando algo de PIADER, que le dice su programa, que es desde el aire está viendo sus áreas de cultivo y todas estas cosas, pero esto se tiene que implementar bajo una política de gobierno, ¿no? Como le digo, no hay ese trabajo, no tenemos ese trabajo, pero yo sé que a futuro todo ese tipo de trabajo lo vamos a hacer. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias por sus respuestas, en este caso a las preguntas de nuestros espectadores que nos han hecho llegar a través del enlace que hemos compartido tanto en la plataforma Zoom como también a través de nuestro Facebook. Muchas gracias también a ellos por participar de las preguntas. Si desea darnos algún comentario final, ingeniero, para dar el cierre a nuestro webinar de esta noche. Bueno, gracias a todos los participantes por sus preguntas. De verdad me da gusto que en Perú cada vez tomemos más estos tipos de agricultura. Cuando iniciamos la agricultura de precisión éramos unos cuantos, era como lunares. No, y muchos hablábamos fuera del extranjero, pero en Perú no hablábamos nada. Cuando volvíamos a Perú, volvíamos a nuestra realidad. Yo sé ahora que ya se está tomando en la empresa privada, sobre todo los transportadores, toda esta tecnología, herramienta de agricultura de precisión. Y entonces, el INIA está trabajando para la pequeña agricultura, pero no hay que olvidarnos que en el Perú hay bastantes cultivos, diferentes tipos de cultivos, y cada cultivo necesita un estudio. Desgraciadamente el estudio no es de la noche a la mañana, eso requiere algunos años, ¿no? Hemos avanzado en el maíz, hemos avanzado en papa, ¿no? Pero aún así requiere más estudios. Los estudios de agricultura de precisión es un trabajo que aparentemente se ve caro. Se ve caro por los que no tenemos ese tipo de tecnología y todo lo teníamos que importar. Pero ahora los costos han bajado bastante. Yo pienso que los peruanos seguir estudiando este trabajo. Algo que me tiene preocupado es que usted cuando va fuera del Perú a las universidades, fuera del país, enseñan agricultura de precisión.
enseñan agricultura climáticamente inteligente como en Colombia. Y en Perú las universidades siguen todavía dando cursos que son buenos, pero que son de décadas pasadas. Entonces, no hay agricultura de precisión y creo que eso amerita que las mallas curriculares comiencen a ver de forma futurista, ¿no?, la agricultura, porque si no, los trabajos de los profesionales desgraciadamente no van a poder trabajar así. Sin trabajo y con tecnologías antiguas, ¿qué podemos hacer? No podemos competir en un mundo globalizado. Entonces, requiere que las universidades viren hacia ese tipo de tecnología. Gracias. Gracias, ingeniero Pedro Infante, por sus palabras finales. Por favor, quisiera comentarle a nuestros espectadores que no se olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales y a través también de nuestro Facebook y a través de la página web para que se enteren de nuestros eventos que estamos programando. Este martes 29 tenemos el webinar de determinación del grado de desempeño PG del asfalto para los proyectos de infraestructura vial. Igualmente comentarles que se está realizando un sorteo el día 30 de septiembre sobre una beca, son 5 becas integrales para el curso Taller Gestión de Costos de Proyectos de Construcción. Esto es bajo el convenio de ECOES, FOISA y el CIP. Así que están cordialmente invitados a entrar a la página web o igualmente al Facebook para que puedan inscribirse y participar aquellos del evento. En el sorteo obviamente tiene que estar colegiado, ingeniero colegiado y habilitado para que pueda participar de él. Así que señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro webinar de esta noche. Agradecemos nuevamente la exposición del ingeniero Pedro Infante Silva. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes. Sí, igualmente a todos ustedes que nos han dado un momento de su tiempo para acompañarnos a esta excelente conferencia de esta noche y invitarlos a que nos sigan, que sigan participando en nuestros eventos que programamos en este caso casi una vez. Es un evento que programamos a la semana, así que bienvenido a todos ustedes y nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Hasta mañana.